Batzordarekin jarraituko dugu eta orain hemen dauzkagu gurekin Encarnación Meruelo Konde eta Olatz Sánchez Meruelo, Aztelkre elkartetik datoz. Hemen izango duzuna da 15 minutuko lehen txanda bat, azalpenak emateko legeari buruz. Ondoren taldeek banan-banan hitza hartuko dute, zalantzaren bat edo argibidearen bat eskatzeko. Eta talde guztiek hitza hartu ondoren, zuk bigarren txanda bat, 10 minututakoa, hemen planteatzen zaizkizun galderak erantzuteko, edota zuriz esateko pendiente geratu zaizuna, esan ahal izateko. Eta gure partetik besterik ez, nahi duzunean hitza zure da, mikrofonoa piztu eta aurrera. Egunon. Les agradecemos la oportunidad que nos ofrecen y nos presentamos. Soy Encarnación Meruelo, presidenta de Aztelkre. Estamos asociados a UPTA, Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos. Aztelkre nace en Arbullo, Alonsotegi, en Vizcaya. Es una asociación a nivel estatal de los centros que tienen núcleo zoológico y licencia de actividad y que se dedican a las mascotas como tales, es decir, residencias, hoteles, centros de adiestramiento, centros de cría y centros de gestión del abandono. Diferentes formas de pensar y trabajar. Cazadores, protectoras, derechas, izquierdas, hay muchas opiniones, pero todos profesionales de los núcleos. Cuando comenzamos esta aventura profesional de nuestro núcleo zoológico de cría en Alonsotegi, tuvimos el apoyo de la Diputación de Vizcaya, a través de ASI y de Bearguincha. Nos dieron el apoyo, formación y supuso un enfoque más profesional. Nos indicaron que sería interesante unirse a una asociación profesional del sector y aquí empezó todo. No había asociación profesional ninguna. No existía ninguna de núcleos zoológicos de animales de compañía. Y lo más parecido eran asociaciones que, para compararlo con algo práctico, es lo que los amigos del chacolí son a los productores del chacolí. Y aquí es donde vamos a empezar a hablar de la Ley de Bienestar Animal. Ley que sobre el papel es maravillosa, pero como maravillosas son todas las leyes anteriores, con una pega importantísima, que si elaboramos leyes que al final no son aplicadas, no sirven para nada. Como ejemplo, uno relativamente reciente. En el decreto 44/2020 de modificación del decreto sobre tenencia de los animales de la especie canina, dice en el artículo 19 bis, cría y venta de los animales de las razas de perros potencialmente peligrosos, la cría y cruce de estas razas, así como su venta, quedará restringida a los núcleos zoológicos debidamente autorizados. Y sigue en el punto 2 de ese mismo artículo que todos los perros potencialmente peligrosos deberán ser esterilizados antes de los 12 meses de edad, excepto los de los núcleos autorizados. Una ley que sobre el papel es fantástica, pero que no vemos resultados. Solo tenemos que ir al veterinario, a un parque, y ver en la sala de espera o en ese mismo parque cantidad de animales de esa catalogación que provienen de esa cría ilegal y expresamente prohibida. Este es uno de los muchos ejemplos en los que no nos extenderemos ahora mismo. Pero si ustedes no miran el bienestar animal como un problema laboral y administrativo, además de social, se podrán poner todos los parches que quieran, pero no se conseguirá llevar la aplicación de la ley a la población, que al final es la que lleva años haciendo actividades económicas con sus animales de compañía, sin control, sin condiciones, sin impuestos y sin inspección, porque es lo normal y se ha hecho siempre. No erradicaremos el abandono y el maltrato si no empezamos por el principio, que es la cría. Y les proponemos una serie de acciones desde un punto de vista meramente profesional. Información, autorización, esterilización, registro y formación. Primero, información. Informar a los ciudadanos de que una mascota lo es por el acompañamiento que hace al humano. Si de la mascota producimos crías, nos encontramos ante una actividad sujeta a inspección y control. Por tanto, esta labor debería de estar en manos de profesionales, centros autorizados y el volumen del abandono sería suficientemente importante como para considerarlo un problema público y de urgente resolución. El segundo, la autorización. El trabajo con mascotas siempre tendría que estar en centros autorizados con su núcleo zoológico y de haber actividad económica con su licencia de actividad sobre cualquier actividad que se desarrolle en ese lugar. Puntualizamos que se está tratando de confundir al legislador con la premisa de que la actividad amateur, donde los particulares y asociaciones de aficionados puedan, en domicilios particulares, criar, albergar, acoger
expresando en el número de animales menor a una cantidad, se expresa sobre 5, la capacidad de hacer una actividad sin más control que la de un mero registro. Pero hay varios problemas con ello. No solamente que nosotros digamos que eso abriría la caja de Pandora laboral, si lo extrapolamos a otras actividades económicas en las que tampoco sea necesario ningún otro requisito más que la firme voluntad del interesado y el número de actividades que se desarrollan. Ser abogado amateur o mecánico amateur sería posible si esto se desarrollara igualmente. Además, hay un derecho, el de los vecinos, a que sea respetado su descanso y su área residencial, no promoviendo actividades económicas de especial impacto o ruidosas en espacios no dedicados a ello. Tarea, además, de los ayuntamientos con el control que se debe observar en su Plan General de Ordenación Urbanística. Otro asunto a tratar en ello es que si son domicilios privados se les priva del control e inspección a los animales, esencia misma de lo que es un núcleo zoológico con actividad económica y lo que es, en esta ley, el control para el bienestar animal. Hurtamos también al medio rural y al no urbano unas actividades que le son propias y que serían un motivo más del abandono del medio rural a favor del urbano, y a esos ayuntamientos una fuente de ingresos, de puestos de trabajo y despoblación. Como ejemplo de estas situaciones, comentarles que la labor de los falsos canguros fue expresamente prohibida en la ciudad de Nueva York por las molestias que causaban las residencias ilegales creadas en la ciudad. Tercero, esterilización, palabra que provoca un gran malestar o rechazo por asociarlo a la castración. Pero la vasectomía y la ligadura de trompas son esterilizaciones no cruentas y una de las alternativas a la castración para aquellos que se niegan por motivos éticos. Esterilizando se establece un límite a la reproducción sin control y se limita la reproducción a la cría profesional. Por compararlo con los humanos que voluntariamente nos esterilizamos sin que provoquemos problemas ni éticos ni sanitarios. Registro. Registro de todo animal de compañía que soporte un microchip, además de los obligados perros, gatos y hurones. El microchip se dará de alta en el REGIA, Registro de Identificación de Animales de Compañía en el País Vasco, y nuestra propuesta es que solo haya dos posibilidades de hacer ese registro. Por la inserción de un microchip por un veterinario de un centro de cría o de un centro de gestión del abandono, que solo haya esas dos posibilidades. ¿Por qué? Porque si un veterinario le pone un chip a un animal que aparece de la nada, lo que hace es perpetuar la cadena de la cría ilegal, su posterior abandono y descontrol. Actualmente, cuando llega un perro, un gato, a un veterinario, nadie se pregunta si ese animal tiene realmente un dueño, qué origen tiene, si está perdido, si está robado. Directamente se le pone el chip, se le da de alta a ese propietario y ya está. Vamos más lejos. Todo animal de compañía que esté sin identificar en realidad es propiedad municipal y debería de pasar a los servicios de los centros de gestión del abandono. Y es que si pretendemos erradicar un problema, o lo hacemos desde el inicio del problema o será como jugar con la arena de la playa. Los veterinarios seguirían gestionando los microchips, cambios de microchips según el REGIA, o sea que no perderían ninguna cuota de mercado económico, que también es importante hacerlo notar. Quinta, la formación. Solicitaríamos que desde el Gobierno vasco se promueva una formación profesional relacionada con el mundo de las mascotas que dé expectativas a futuros profesionales de los núcleos conocidos actuales o las muchas versiones posibles futuras que se puedan trabajar para sí mismos o para otros, pero con una capacitación digna y completa, abordada desde la realidad del trabajo y no desde la utopía. Ninguna de estas propuestas impide el normal desarrollo de los derechos y libertades de los ciudadanos, puesto que no prohíbe, sino que dirige y guía las actividades económicas hasta ahora en negro, en B, incorrectas, incluso las hechas con todo el amor del mundo, hacia los lugares autorizados y con los controles que protegen a los animales de compañía, incluso cuando no se realizan actividades económicas. Y por si hubiera alguna reticencia sobre cómo abordar la limitación de las actividades a los núcleos profesionales, les recuerdo el artículo antes mencionado, el 19 bis, en el que ustedes mismos ya regularon que fueran centros autorizados los que se encargaran de esas razas. Porque no todos los trabajos con animales de compañía necesitan
que lo he expresado mal, es que todos los trabajos realizados con animales de compañía necesitarían tener el respaldo de un control y este se realiza por través del núcleo zoológico. En este orden de cosas es habitual una política de desprestigio. Cuando se habla de núcleos zoológicos se nos califican de granjas, fábricas, cuando realmente que nos dedicamos a esto lo hacemos desde el amor. O sea, somos gente que estamos un poco zumbados y adoramos este mundo. Y terminamos en ello pues porque al final queremos hacer de esa vida nuestra forma de vivir. Y no es justo. Los centros modernos no son fábricas. Los núcleos no exigen un número mínimo ni máximo. Las condiciones pueden ser lo buenas o malas que la Administración les deje ser. Por tanto, es la Administración la que, de la mano de los profesionales, deben de modernizar el sector y mejorar su imagen, añadiendo que son más los núcleos pequeños que los grandes. Acataremos cuantas leyes nos impongan, porque es algo que de no hacerlo así perderíamos nuestros permisos. Y aún así lo aceptamos no como una imposición, sino como una cuestión que beneficia el bienestar de nuestros animales y de todos en general. Si hay que hacer más controles no nos importará, de hecho les invito a conocernos. Hay mucha gente joven generando ideas maravillosas en centros que son modelos de trabajo y que es lo que se debería de promocionar. Bueno, por otra parte, la lentitud de la aprobación de los permisos de núcleo zoológico a veces produce un efecto negativo en la gente que intenta salir en este campo. Y es necesario un poco de asertividad por parte de la Administración, ya que en la actualidad se tarda un mínimo de 3 años en conseguir un núcleo zoológico. Es algo demasiado largo para una actividad económica que suele ser de pequeña entidad. Otro factor importante sería pensar en dotar de una nomenclatura clara a los tipos de núcleos para que fuera fácil para el consumidor diferenciarlo de un tipo u otro. Y que el Gobierno vasco asumiera la centralización en la web de la información sobre los centros autorizados, sus características y su interpretación. Sabemos que es un poco anormal hablar de bienestar animal y hablar de temas laborales. Pero cuando hablamos de salud, nadie se le ocurre pensar que no se hable de los sanitarios. Es fundamental que se hablen de los sanitarios porque, de una forma extraña, nosotros también estamos relacionados con la salud pública. Somos el nexo de unión entre las agrupaciones de animales de compañía y los ciudadanos y una barrera de las posibles zoonosis que se puedan dar y que habría que luchar, en el caso de que fuera necesario, de la mano de los veterinarios. La pandemia nos ha enseñado que no hay que despreciar los riesgos y ser más prudentes con nuestras relaciones con la fauna. En resumen, profesionalización en 5 puntos. Información al público. Mascotas o animales de compañía no son producción, son animales de compañía. 2. Autorización, por medio de los núcleos y su licencia, trabajar los animales de compañía en todas sus facetas. Cría, residencia, adopción, las que sean. Esterilización de los animales no dedicados a la cría profesional. Registro de los animales de compañía, solo a través de los núcleos de cría y de los núcleos zoológicos de gestión del abandono. Y 5, y muy importante, formación profesional adaptada. Nos ofrecemos para asesorar, apoyar y ayudar a cuantas iniciativas busquen el bienestar animal por medio de la profesionalización. A medida de nuestras posibilidades, es nuestra voluntad que sea así. Sabemos que es extraño este discurso, pero realmente creemos, y sinceramente lo creemos, que el problema de dónde ha llegado el mundo de las mascotas se debe a la falta de profesionalidad real que hay detrás del problema de toda actividad económica con ellas. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri, Meruelo Andrea, eta orain lehen esan bezala taldeen txandara pasatuko gara eta banan hartuko dute hitza denak. Vale, orain Partido Popular Ciudadanos taldetik Larrea Andrea zurea da hitza.
Gracias, presidenta. Pues nada, yo quería agradecer su comparecencia. Tomamos buena nota de sus aportaciones y comparto mucho de las aportaciones que ha realizado. Gracias. Eskerrik asko Larrea Andrea, eta orain Elkarrekin Podemos Ezker Anitza taldetik Soto jauna, zurea da hitza. Gracias, señora presidenta. Bueno, gracias por la reflexión. Ha sido muy interesante. Y también agradecer el trabajo que hacéis y que muy bien habéis explicado. Sí que me gustaría haceros algunas preguntas, formularos algunas preguntas. En primer lugar, el compareciente anterior ha hablado de una cuestión que era el listado positivo de mascotas, digamos, que entrasen en el marco o se pudiesen englobar entre el concepto de animales domésticos, ¿no? O mascotas domésticas. En este sentido, ¿qué os parece esa idea? Luego tenéis que contestar. Sí. ¿Qué os parece la idea? En el sentido de que ahora, en estos momentos en la proposición de ley no figura esto, y podría darse el caso pues que, por ejemplo, un hurón pudiese estar considerado un animal de compañía y estar bajo el paraguas, digamos, de esta ley. Luego, si consideráis que esta ley de bienestar animal o de animales de compañía, en este caso, debiese de ser algo más amplio y más íntegro, que acogiese a algo más allá del listado de mascotas domésticas. Luego, por otro lado, en relación con la esterilización, también los otros comparecientes, y a usted me ha parecido entenderle, ha venido a decir un poco que bueno, hay consideraciones económicas por las cuales no se aborda la esterilización, o intereses económicos por los cuales no se aborda la esterilización. Si pudiese profundizar un poco en relación con esto, pues me parecería interesante, o nos parecería interesante. Luego, respecto a los trámites para las dificultades, digamos, en el trámite, la burocratización para conseguir una licencia de este tipo, si puede profundizar también en ello, pues vendría bien. Y por otro lado, ya solo una última cuestión, que es lo referido a las razas peligrosas, ¿no? También respecto a esto, si puede hacernos alguna mención, pues perfecto. Muchas gracias. Eskerrik asko Soto jauna, eta orain Euskal Sozialistak taldearen izenean Prieto jauna, zurea da hitza. Gracias, presidenta, y gracias por la reflexión que ha hecho. Suenan bien las 5 reglas planteadas para el bienestar animal, para una visión o para un escenario de bienestar animal. La verdad es que están argumentadas, están explicadas, que tienen su sentido. Quizás, por dar una pequeña opinión, son muy adelantadas. Creo que nuestro escenario, el escenario real en el que pretende moverse esta ley y en el espacio de tiempo en el que pretende moverse, quizás no es tan cómodo, tan adecuado, tan fácil para poder aplicar las reglas desde esa perspectiva tan formada, tan reglada, tan profesional. Pero bueno, es evidente que en un escenario de bienestar animal estas reglas son reglas interesantes, reglas a considerar. En parte hacia ellas se camina mucho de lo que se propone, aunque no sea con esa idea de ruptura entre de dónde venimos y hacia dónde pudiéramos ir. Pero en cualquier caso me ha parecido muy interesante el planteamiento hecho y por supuesto que formará parte de nuestras reflexiones posteriores. Gracias. Eskerrik asko Prieto jauna, eta orain Euskal Herria Bildu taldearen izenean Etxebarria Andrea, zurea da hitza. Eskerrik asko, mahaiburu Andrea. Bueno, muchas gracias a la señora Meruelo por las explicaciones que ha dado. La verdad es que me ha parecido muy interesante, pero sí que bueno, sí que es verdad que es como un análisis o una perspectiva como muy exhaustiva desde vuestra actividad profesional, ¿no? Que bueno, me parece también muy importante, porque al fin y al cabo pues la ley va a tener va a incidir claramente en vuestra actividad y en vuestros negocios.
En cualquier caso, ya desde el punto de vista un poco más ya de la protección animal en un ámbito más general, pues me gustaría saber si, bueno, ya se os ha preguntado pues por las razas peligrosas, un poquito os han hecho alguna pregunta de las que yo os quería hacer, pero bueno, un poco viendo la amplitud de la ley, si haríais en otros aspectos alguna matización, alguna cosa que creéis que se puede mejorar, si estáis de acuerdo con el ámbito de aplicación de la propia ley, si veis que hay ahí alguna carencia que se podría de alguna manera mejorar ahora que estamos a tiempo, y bueno, pues un poquito cualquier otra aportación que podáis hacer, ya no tanto desde donde habéis puesto el foco, sino un poquito a la generalidad del texto. Muchas gracias. Eskerrik asko Etxebarria Andrea, eta orain taldearekin amaitzeko Euzko Abertzaleak taldearen izenean Molina Andrea, zurea da hitza. Eskerrik asko, presidenta Andrea, eta eskerrik asko también a la señora Meruelo y a la señora Sánchez por estar hoy aquí con nosotros. Lo primero de todo, disculpar la ausencia de mi compañero Tellería, que es uno de los proponentes de la ley, pero ha tenido que salir a presidir otra comisión y no puede estar aquí, pero sin duda la seguirá posteriormente, ¿no? Bueno, agradecer la comparecencia porque nos ha parecido muy interesante lo que nos han planteado. Compartimos su reflexión. No podemos pasar por alto la cuestión principal, y es la responsabilidad tanto de quien abandona o maltrata como de quien negocia o mercadea con los animales, ¿no? En este caso. Y si eso no ocurriera, pues no serían necesarias las leyes para protegerlos, ¿no? Desde luego es una cuestión que no se puede obviar y que tenemos que ponerla encima de la mesa y abordarla, ¿no? Nos ha hablado de una realidad que va más allá de la que se ha planteado hasta ahora, como es la parte laboral, y de la que tomamos nota de esas propuestas, porque desde luego desde nuestro grupo lo que pretendemos es avanzar con esta ley, que sea también una ley práctica, ¿no? Que no quede sobre el papel, como ha comentado usted. Y bueno, ha quedado todo, como digo, muy clara su intervención, pero ya pues por hacerle una pregunta, desde su opinión, ¿cuáles son los aspectos positivos de esta ley? Eskerrik asko. Eskerrik asko Molina Andrea, eta taldeen txandarekin amaitu dugunez, orain 10 minutuko txanda bat duzue, hemen planteatutako galderei erantzun ahal izateko, edo zuek pendiente geratu zaizuena esateko. Nahi duzunean mikroa biztu eta zuena deitza. Sí. Bueno, voy a intentar responder un poco todo. Vamos a ver, voy a empezar por orden, tal y cual nos han hecho las preguntas. Nos han comentado sobre el listado positivo de las mascotas. Nos parece estupendo. Quiero decir, el listado positivo de las mascotas en realidad está referido a las mascotas exóticas. Y ocurre que normalmente hasta ahora se dividían en las que tenían CITES y las que tenían CITES de un tipo y, bueno, con mayor o menor protección. ¿Qué ocurre? Normalmente los núcleos zoológicos que se dedican a ese tipo de animales ya pasaban una supervisión extrema, mucho más elevada que las de núcleos zoológicos de animales de compañía, digamos perros, gatos, hurones. Creo que es una buena medida porque se estaba disparando un poco el tema de llegar a tener tigres, leones, mapaches, de todo tipo de cosas. Y hablo desde la experiencia, además, o sea, que puedo tirarme piedras a mi propio tejado. Realmente hay animales que se adaptan muy bien a ser una mascota, un animal de compañía, y animales que no lo son. Por dos motivos. Una, porque pueden llegar incluso a atacar a las personas, y porque pueden ser un problema para esas propias mascotas, porque no reaccionan bien ante esa domesticación. Entonces, solo puedo decir que me parece correcto, ¿eh? O sea, lo que pasa es que, bueno, que habrá que estudiar todo eso. Imagino, creo que es ANDA quien está muy encima de este tema, Alberto Díaz concretamente, y confío en su buen hacer. O sea, que espero que sea positivo. En cuanto si debiera de ser más amplio el listado de las mascotas domésticas, volvemos al anterior. Primero habrá que ver las proposiciones para ver si eso se adecua. Al final, creo que la profesionalización debe de llegar a todos, incluso a ese tipo de mascotas. Aquí ahora mismo está prohibida la cría y la tenencia del zorro fennec, pero si entramos en Internet veremos que el zorro fennec es un animalito domesticado
que es amorosísimo y que se adopta muy bien. Pero aquí está prohibida. Entonces, bueno, pues habrá que estudiarlo. Eso creo que no nos compete a nosotros realmente. Nosotros podemos dar una valoración, pero creo que eso les compete a ustedes, no a nosotros. Esterilizaciones y fines económicos. Sí, aquí está la madre del cordero. Si todo el mundo está gritando por lo de la esterilización y hemos hecho esta proposición en cuanto a que sea por medio de la vasectomía, ligadura de trompas, es porque utilizan la castración como si fuera una mutilación, ¿no? Una mutilación genital hacia el animal y, por tanto, como la Comisión Europea ha dicho que ese tipo de cosas no se puede hacer, se está vulnerando los derechos del animal. Por eso se hace esta proposición. ¿Detrás qué hay? Pues detrás hay que en todo el Estado español hay no más de 800 núcleos de cría. Y habrá en estos momentos unas 200.000 personas haciendo actos de cría. Si a ustedes no les parece suficientemente grave que haya toda esta economía circulando en negro, en B, en lo que le queramos llamar, creo que es como para hacérnoslo mirar. Yo no digo que no críen. En ningún momento nosotros estamos diciendo que no se críe. Decimos que quien quiera hacerlo haga bajo el paraguas del núcleo zoológico, porque el núcleo zoológico no es nada más que la supervisión de la administración, no tiene más historias. Puedes tener 5 perros o 500 y tendrás las condiciones para 5 o para 500, pero supervisado. Si, claro, cada uno en su casa hace lo que le da la gana, ¿quién va a entrar a esa casa a controlar que realmente se esté haciendo y en las condiciones en las que se está haciendo? Por otro lado, los trámites. Y aquí está la madre del cordero. Lo he resumido porque iba a ser muy denso. Pero hoy día, si tú quieres montar un núcleo zoológico de cualquier tipo, por pequeño o grande que sea, son 3 años. Y esto lo hemos pasado nosotras. Pero es que en la actualidad estamos dando soporte a mucha gente que quiere iniciar los trámites. Ahora mismo hay un chico que está haciendo uno en Murga, me parece que lleva 2 años, 2 años y medio y no ha puesto un ladrillo todavía, ni uno. Ese señor tiene que dar de comer a su familia. Uno no puede emprender una actividad profesional, una actividad en la que va a poner toda su vida, porque va a hipotecar hasta la casa de los abuelos, y luego tardar 3 años en poner un ladrillo. Cuando lo único que ocurre es que va a pasar pues por URA, por diversos organismos que van a decir, ¿cumplen las condiciones? Sí, no. Y entonces tira adelante. Joder, ¿no puede haber una coordinación entre esos organismos para que un proyecto salga adelante mejor? Eso hace que la gente no quiera emprender y no quiera cumplir con la normativa. Entonces, animar a que se agilice. O sí o no, pero no dilatarlo en el tiempo. En cuanto a los PPPs, es otra de las cuestiones que tampoco creemos que sea nuestra, o sea, es una opinión personal, ¿vale? Cada uno tiene muy especialmente el tema de los PPPs. Nosotros tuvimos una experiencia fuerte con ello, y les voy a comentar. El hermano pequeño de esta señora, mi hijo pequeño, estaba en la playa sentado viendo a un chico cantar y de repente un perro PPP apareció de la nada y le mordió en la espalda. Por suerte no ocurrió nada más. Normalmente todo el mundo que tiene un PPP, y yo los adoro también, ojo, eso no ha sido que opina que son maravillosos y buenísimos. Y es cierto, totalmente cierto. Pero también es cierto que su mordida no tiene nada que ver con la de otros animales. Nosotros en concreto criamos sichu y bichon maltés, y para que puedas morir por el mordisco de un sichu tendrías que ser mordido por unos 200 o 300 sichus, mientras que un solo PPP sí que puede ocasionar una muerte. Entonces, yo creo que va a haber un problema porque se está haciendo las listas estas en las cuales se va a registrar los animales, saber quiénes son potencialmente peligrosos, pero se va a establecer un debate moral. ¿Cuál? El señor que va a evaluar a esos perros se va a encontrar con la responsabilidad de decir que ese animal no es capaz de hacer algo que potencialmente quizás sí lo haga. ¿Quién va a ser responsable subsidiario de este asunto? ¿Ese señor? ¿El Estado? ¿Quién?
Yo ahí lo dejo caer. No considero, yo no me atrevería a poner mi firma en algo tan serio. Pero es una cuestión, un debate problemático. En cuanto... tengo un problema. Escribo muy mal mi letra y no me entiendo. No lo sé. La señora Prieto me parece que ha sido... Señor Prieto, muy... Ah, sí, perdón. Sí, que considera que está muy adelantado a lo que esto. Yo creo que no. Porque en realidad, sé que el objetivo final sí. Pero no es muy adelantado el considerar que una actividad económica tiene que cumplir las condiciones de tal. Y resulta que no se están cumpliendo. O sea, si estamos hablando de 800 núcleos, 800, que es una mierda. Puedo decirlo así, perdón. Es muy poco, comparado con el número real de personas que realizan una actividad económica. Estamos hablando solamente, mira, para hacer cuentas, hay 1 millón de licencias de caza, en torno a 1 millón. Si de ese 1 millón solo la mitad tienen perros y de esa mitad tan solo la mitad tuvieran una hembra, estamos hablando de 250.000 actos de cría sin licencia de actividad. Cada perro puede tener entre 1 y 12 perritos. Vale, el argumento, no es que yo solamente lo quiero para quedarme uno. ¿Y el resto? ¿Qué hacemos con el resto? Porque estamos diciendo que de los 200.000 actos de cría pueden llegar a nacer 2 millones de perros. No es así, estoy exagerando. Pero a lo que vamos, lo que es lógico es intentar influir en la sociedad, que es la que al final decide las cosas, que hacer una actividad económica con un perro es igual de actividad económica que si estás vendiendo cualquier cosa en otro... E incluso, vamos más lejos, la adopción es una actividad económica, aunque resulte raro, lo es. Y por tanto también tiene que estar sujeta a las condiciones de la profesionalización. Que no quito, ojo, la valía de las asociaciones protectoras, es otra cosa. No vamos a... Y bueno, en los aspectos positivos de la ley, he de confesar que no he pormenorizado actualmente cada uno de los aspectos positivos. En principio, todas las leyes, en todas encuentro algo positivo. Lo que pasa es que cuando me pongo en plan exhaustivo voy al detalle y ahora mismo me quedaría en nada. En general, siempre pienso que el legislador lo hace con toda su buena intención. Lo que pasa es que luego son los matices en los que ahí se nos quedan muchas cosas que utiliza la gente, el público en general, para seguir utilizando las trampitas, que llamo yo, para seguir haciendo las actividades como siempre. Entonces, nosotros consideramos que la profesionalización y la formación del público y de nosotros mismos es la forma de llegar a tener un orden en todo esto. No quisiera abusar de vuestro tiempo, sí, me parece que me he pasado ya, ¿no? No, tranquila. Sí. Vamos, sin de tiempo. Sí. Va